Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, me dicen si me escuchan bien, así, cualquier cosa me dicen. Bien. Volví a mi compu de siempre, pero me instalaron unos sistemas muy nuevos y yo no entiendo mucho, así que me van avisando por favor si hay algo que se me traba, si algo yo lo voy modificando. Buenas tardes a todos acá los que escriben por el chat. Bueno, felicitaciones para todos los que aprobaron el recuperatorio, la verdad, unos resultados excelentes. Acá lo veo a Nicolás Late, que la rompió, así que muy bien, Nico, muy bien. Bueno, pero todos en general muy bien. Muchas gracias, doctora. No, por favor, todos muy bien. La doctora estaba muy contenta por los resultados y bueno, era de esperar que todos aprobaran, así que la verdad que muy contentos con eso. Bueno, no sé si han tenido la posibilidad de ir viendo la plataforma, de ir viendo el trabajo práctico. Le contesté a María Inés que me decía que no tenía la posibilidad de hacer entrega. Yo me cambié el rol de alumno y lo pude hacer. No sé si continúas con el inconveniente, María Inés. No sé si hay alguno que tuvo algún inconveniente en descargar el archivo, en alguna cuestión en particular. Una de las chicas lo publicó ahí en el grupo de WhatsApp. Bien, bárbaro, bárbaro. Perfecto. Bueno, el trabajo práctico está muy bueno, es muy didáctico. Yo no puedo abrir tampoco el trabajo. Qué raro que no lo puedan abrir. Bueno, pero Aimé, ¿estás en el grupo con los demás compañeros? Bien. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Nico, ¿cómo va? Bien.
en caso de que vos tampoco lo puedas ver en el grupo, escribime en caso de que continúe el inconveniente. Bien. A ver, ¿quién me dice acá? Para escuchar, para que se decía sobre el tema de la asistencia con cámara abierta, me tengo bien. Ya puedo presenciar la clase y escribir, pero no puedo tener cámara y micrófono. Bien, lo manifiesto, lo que vos me indicás acá, Ezequiel, lo voy a manifestar a la doctora Obligado, ¿sí? La doctora ha dispuesto que la clase debe, para computarse el presente, debe tener la cámara abierta, ¿sí? El micrófono no, por supuesto, pero la cámara encendida debe estar a los fines de poder dar el presente. Pero obviamente aquel que tenga algún tipo de inconveniente lo manifiesta y por supuesto esperamos, bien, el que no tenga cámara, el que no pueda, se lo manifiesta a la doctora Obligado, por supuesto, o si alguno en particular quiere mandarme un mensaje después, no hay problema, que yo se lo manifiesto a la doctora. Es lo que publicó el día jueves, es la disposición de la doctora en cuanto a la toma de asistencias. No solo que estén, sino también con el nombre correcto, sino también la cámara encendida. ¿Sí? Pero por supuesto cualquier inconveniente lo manifiesto, como en este caso Aimee no tienen cámara, entonces bueno, yo lo manifiesto, no se hagan problema, y luego la doctora el día lunes en su caso lo indica. Vos, Ezequiel, ¿por qué no podés tener la cámara encendida? ¿Porque no tenés cámara? No, bien, perfecto, listo. Yo le voy informando esto a la doctora. Bien, bien. Yo voy informando esto a la doctora, que hay 2 alumnos por el momento que no tienen cámaras, otros que tienen problemas de conectividad, como para que, y el día lunes va a estar la doctora con ustedes acá, van a empezar analizando el contrato de locación. Les hago saber, sí, perfecto, Julieta, perfecto. Les hago saber cuáles van a ser los temas exclusivos de la doctora Obligado por el momento, para también que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar y demás. Por supuesto, todos los temas entran, salvo que la doctora específicamente en algún momento decida excluir algún tema, sino inclusive hasta fideicomiso entraría ¿sí? En lo que es la parte especial de nuestra materia, pero los temas que van a ser de dictado exclusivo de la doctora Obligado es tanto contrato de locación, que si ustedes, si bien ya lo vieron en cuanto al contenido material, y hay alguna clase grabada de la doctora Obligado, el día lunes comienza con el desarrollo de locación. Es muy importante porque el año pasado fue la primera modificación que tuvo el Código Civil y Comercial, ¿sí? A partir de la sanción de la 27.551, que tiene que ver con las modificaciones al Código Civil y Comercial en la parte de locación inmobiliaria, pero lo va a tratar la doctora Obligado el día lunes. Otro de los temas que da la doctora es contrato de mandato, y es uno de los contratos más importantes que van a tener en la parte especial, y su diferencia con la gestión de negocios, que la gestión de negocios no es un contrato, pero hay que diferenciarlo de mandato. Otro de los contratos que corresponde por cronograma en el día de hoy es cesión, ¿sí? Cesión es un contrato que también lo va a dar la doctora Obligado. No se van a cambiar los temas por cronograma. Hoy, cuando finalicemos la clase, van a tener visible la clase de cesión de derechos, la primera parte. El lunes continúa cesión de deudas y cesión de la posición contractual. El tema es que yo voy a ir dando aquellos contratos que no sean los que debe dictar la doctora Obligado, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con donación. Hoy no van a tener el contenido del contrato de donación, hoy van a tener el contenido de cesión. La clase sincrónica la vamos a utilizar para el desarrollo y el análisis de los contratos que no forman parte de los que son exclusivos de la doctora Obligado, ¿sí? Que los va a desarrollar los días lunes. Tanto contrato de locación, contrato de mandato, contrato de cesión, contrato de renta onerosa vitalicia como fideicomiso, son 5 contratos que da la doctora Obligado de forma exclusiva, eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Luego
Puede la doctora dar otros temas, otros contratos, por supuesto, ¿sí? Pero va a priorizar el dictado de esos contratos la doctora, y después depósito, mutuo, comodato, fianza, bueno, hoy vamos a ver donación, los voy a ir dando yo en las clases. Respecto, me habían hecho unas preguntas respecto del material, si se va a publicar material para la realización del trabajo práctico. El material es el que está publicado, y ustedes, a partir de el análisis de todo el estudio de los contratos en particular, pero no se olviden también de aplicar la parte especial, porque también se evalúa en este trabajo práctico, ya lo tienen a disposición. A medida de que vayamos estudiando y a medida que va pasando el tiempo, se van a ir haciendo visibles las clases, pero no se va a publicar otro material exclusivo para la realización del trabajo práctico. El material es el que ya tienen publicado, lo que vamos a ir viendo en las clases, y ustedes de esto deberán llegar a una conclusión. Y como les dijo la doctora Obligado, no hay una única respuesta para el trabajo práctico. Es, teniendo en cuenta el trabajo, ustedes consideren si hay un contrato o no, y si lo pueden encasillar en uno de los contratos que vamos a ver en esta parte especial. Por eso el tiempo que tienen para la realización, ¿sí? Agustina, ¿Hay quien me hablaba? ¿Mirna? Mirna, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Mirna? Una pregunta, ¿podrían publicar el fallo en el campus para que lo tengamos todos para hacer el trabajo práctico? Había un enlace que los dirigía al fallo, ¿no lo pudieron abrir? No. Bien, bueno, entonces me voy a fijar y los voy a publicar como archivo. Pero dentro del PowerPoint que creó la doctora, había un enlace para que ustedes puedan acceder al fallo, en donde dice, lean el fallo, hay una plantilla del Power que les hace referencia a eso, y había un enlace para que ustedes puedan acceder al fallo. ¿No lo pudieron hacer ninguno? Todavía no lo miré, pero calculo que sí se puede, se copia. Yo me encargo, Mirna, te lo copio y te lo mando. Si querés lo mando al grupo. Igualmente yo también me voy a fijar, pero así lo había dispuesto la doctora Obligado, pero por supuesto, si lo necesitan además, no hay ningún problema, nosotras también se lo podemos volcar en el aula, pero había sido incluido en el PowerPoint. No hay Tengo una problema consulta hoy. Sí. con respecto a la fecha de entrega, que decía como máximo el día 28 de junio, que es el mismo día del parcial. 21. 21 Ah, de ok. junio es la fecha máxima. La Perfecto. devolución la van a tener el 28, porque la devolución la vamos a tener nosotros, la vamos a tener nosotras al momento de evaluar, ¿sí? De si están aprobados o no, y si cómo suma ese trabajo práctico, ¿sí? El hecho de que, como les indicó la doctora, el hecho de que en caso que haya que rehacer algo del trabajo, eso no implica que no puedan rendir el segundo parcial, ¿sí? El hecho de presentarlo, de esa participación, de esas ganas de poder completar el trabajo de forma conjunta con el tercer foro que vamos a tener en la plataforma, que también lo publicó la doctora, que tiene que ver con la ocasión, forma parte del concepto, como les decíamos, y que también define al momento de que si estamos ahí a un punto de desaprobar o aprobar, la doctora tiene en cuenta eso a los fines de poder consignar la nota final. Así que, y además el trabajo práctico está muy bueno, la verdad que es muy didáctico, y como no hay una respuesta única, estamos ansiosas de sus participaciones en ese sentido, a ver qué es lo que ustedes consideran con las herramientas que tienen, ¿sí? Así que sí, ahí ya está publicado, inclusive hay una etiqueta que dice trabajo práctico obligatorio, Juego de Tronos en el Código Civil y Comercial, abajo está como tarea, y ustedes cuando ingresan a la tarea tienen el archivo adjunto, que es un PDF. Y ahí después, inclusive abajo de eso, hay un link que indican, pero no lo pude abrir. Yo recién lo descargué, si hay alguno, pero me decían también que estaba publicado. El foro que mencioné... No, el foro no está publicado aún. Lo que está publicado es el trabajo práctico, el foro no. Y el trabajo no lo puede abrir. Me voy a ver si puedo compartir, muy bien, voy a ver si lo puedo compartir por acá en unos minutos, si lo puedo compartir por acá, lo comparto en el chat como para que lo tengan,
pero no habían, obviamente, si alguno tiene un inconveniente no hay problema, pero no me habían informado que se tenga inconveniente a la hora de recibirlo, y también lo habían publicado, me dicen, en el chat, en el grupo que tienen, en el chat digo yo, en el grupo que tienen ustedes de la materia. No hay problema, yo no... El grupo, ¿Cómo? los que no tienen acceso, lo publicamos en el grupo para que lo puedan visualizar. Bárbaro, eso me decían, gracias Cecilia, eso me decían, pero en el caso de que no hayan podido acceder a ese grupo, no estén, no hay problema, yo voy a ver si lo puedo publicar acá en el chat unos minutos antes de terminar la clase, ¿sí? Lo que vamos, bueno, como les decía, para aquellos que no estuvieran presentes al inicio, ahora ya somos 37, los cuales son los contratos que va a dictar solamente la doctora Obligado: cesión, tanto de deudas como de posesión, como de derechos, mandato, gestión de negocios, que se está dentro del contrato de mandato, contrato oneroso de renta vitalicia, fideicomiso y locación. Conmigo los viernes vamos a ir viendo todos los demás contratos. No se va a modificar cómo está publicado ya en plataforma, porque en plataforma está conforme cronograma que ustedes que tienen a disposición, ¿sí? Inclusive no se modifica porque el lunes 24 al final no es feriado, así que no hay ninguna modificación en cuanto al cronograma que está publicado y que se ha dado de forma correcta hasta el día de la fecha. El material que van a tener visible hoy, después de finalizada la clase, es el de cesión de derechos, ¿sí? Hay un video a cargo de la doctora Obligado, pero lo van a analizar también con la doctora en la clase sincrónica. Pero el tema que vamos a ver hoy es donación en cuanto a la primera parte. La próxima clase, el próximo viernes, que vamos a ver la segunda parte de donación. Las donaciones en particular y lo que es revocación y reversión. Y les voy a plantear hoy una duda que fue muy preguntada el año pasado en el segundo parcial, que fue oral el segundo parcial del año pasado, que se preguntó, es sobre la diferencia entre donación y liberalidad, pero bueno, se los voy a plantear a ustedes para que el que tenga ganas, el día viernes, activa su micrófono o me escribe acá en el chat y me indica, a ver, en base a lo que estuvo analizando, estudiando, recorriendo, jurisprudencia, doctrina, material, borde y demás, qué diferencia encontraron entre el contrato de donación y liberalidad, si es lo mismo, si estamos hablando de cuestiones distintas, qué lo diferencian, cuáles son las particularidades que tienen en común. ¿Sí? Porque fue consultado, los chicos que la están recursando pueden dar fe en ese sentido, que a casi todos se le consultó cuando se evaluó contrato de donación, la diferencia entre contrato de donación y liberalidad, y si el contrato de donación implicaba una liberalidad y demás. Pero eso va a ser materia de estudios de ustedes y de análisis para que el próximo viernes arranquemos con esto, con la posibilidad de partir de este punto. Voy a empezar a compartir pantalla con un PowerPoint que tengo. No tengo, perdón, pero aguárdenme un minuto que voy a llamar, no me dieron la calidad de host. A ver. Bueno, ahí, mientras tanto lo que voy a hacer, a medida que esperamos que me conteste, voy a ir tomando asistencia de cada uno de ustedes para ir adelantando, así luego cuando me habiliten la posibilidad de compartir pantalla, podamos empezar a analizar el contrato que tenemos que ver hoy. Bien, Atena estaba, Baeza Crespo, vamos a ver acá. No está, Baeza Crespo, no. El que me pueda ir avisando con su cámara activada, genial, con su micrófono activado, genial, por favor, el que pueda. Chiachio, el que no lo tenga, no hay problema porque yo me voy fijando acá.
Chiari, sí. De Angeli estaba, pero se tenía que ir. Del Gallo está, Delfino también. Fava. Sí. Presente, doctora. Bárbaro, gracias. Fernández, hoy saludó Fernández, así que está perfecto, gracias. Franciscone, Presente. bárbaro, gracias. Fresta también estaba, si no me equivoco. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gerlero, perfecto. Presente. Gracias. Ñoni también. Herrera estaba, me avisó que estaba en el auto. Intracoso también, presente, gracias. Kessler presente. Krause estaba, no, perfecto. Acá Andrea. Bien, a ver. Late estaba, López María Soledad también, Lucía también, Martinotti también, Medina, Presente. gracias, Mendieta también acá, Michia también, Presente. gracias, Morales también, Moya, Presente. gracias, Narváez González, Ortiz está, Ponce está, Ramundo. Sí, ya te anoté, Pablo, no te preocupes. Ramundo, no. Reyes Aimé, sí. Rodríguez Agustina. Rumbo. Segovia estaba. Seré también. También. Bien. Bien. Y Pardo Silva. No, Alducina avisó que no iba a poder conectarse hoy. No, ya me avisó a mí también. Gracias, igual. Vanessa, gracias. Y después Benavides. Presente. Gracias. Bueno, como ya les dije, es una disposición de la doctora el hecho de tener la cámara encendida. En caso de que alguno no lo pueda, no pueda hacer porque tenga algún tipo de impedimento técnico o de acceso, no hay problema, me lo va comunicando, yo le hago saber esto a la doctora obligado y de ahí obviamente lo analiza a los fines de computar la asistencia. Bueno, me voy a mutear un minuto para llamar a un chico del centro de estudiantes porque no le llegan los mensajes y no puedo compartir pantalla. Aguárdeme un minuto, por favor.
Bueno, ahí ya avisé pero bueno, del centro de estudiantes tienen apagado el teléfono y estoy llamando, bueno, ahora parece que le entregó, y también a Bedelia. Bien, bien. Acá me está avisando Vanessa en el chat que mandó al grupo el enlace de YouTube que está y el fallo, por si no lo encuentran. Gracias, Vanessa, muchas gracias, perfecto. Aquel que no tenga aún acceso nos va avisando, pero acá Vanessa ya pasó todo en el grupo. Espero que estén todos en ese grupo para que todos se puedan hacer de ello. Igualmente está publicado en plataforma, pero aquel que no pueda abrirlo, porque se ve que debe haber alguna incompatibilidad en cuanto al trabajo práctico, al modelo y a la computadora que cada uno tenga. Debe ser, por eso estimo yo. ¿Sí? Pero acá, según lo que me dice Vanessa, todos tendrían la posibilidad de acceder a través del grupo que tienen. ¿Sí? A ver, voy a intentar una vez más. A ver si alguien me atiende. Y si no, vamos a arrancar así. Perdonen, pero bueno. 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 Vamos a arrancar así. Gracias, María Soledad, muchas gracias. Muchas gracias. Yo ahí también le escribí a Fernando de Bedelía, pero no me ha leído los mensajes, y yo con el que siempre tengo contacto es con Brandon, pero tampoco no le llega. Vamos a ir dando inicio a la clase y si me dan la posibilidad luego de compartir pantalla, lo hacemos. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a analizar lo que es el contrato de donación, las disposiciones generales y los efectos. ¿Bien? Respecto de algunas donaciones en particular, a partir del artículo 1560 y el pacto de reversión o de revocación en su caso, la reversión o la revocación en su caso será materia de estudio de la clase del viernes que viene, ¿sí? Lo primero que hacemos, al igual que hacemos con todos los contratos en particular, es comenzar por el inicio, que es la definición de nuestro contrato. La definición que nos va a proporcionar herramientas en cuanto a la posibilidad de poder determinar quiénes son las partes, cuáles son las obligaciones que resultan de ese contrato, la posibilidad también de analizar cuáles son los elementos esenciales particulares del contrato, los caracteres y obviamente todas las vicisitudes que hacen al contrato. Fíjense que el primer artículo, el artículo 1542, nos define el contrato de locación, y tenemos en un párrafo todo lo que podemos sacar de ese párrafo en cuanto a su contenido. ¿Cuándo hay contrato de donación? Cuando una parte, que va a ser denominada el donante, se obliga a transferir una cosa de forma gratuita a otra, esa otra se va a llamar donatario, y esta otra debe aceptarla, ¿sí? Fíjense que esta definición nos determina la naturaleza jurídica contractual que tiene esta figura, ¿sí? Porque requiere no solo que una parte ofrezca la posibilidad de transferir gratuitamente una cosa hacia la otra, sino también que la otra debe aceptar a los fines del perfeccionamiento y del nacimiento de ese contrato. Si no mediara esa aceptación, el contrato, el ofrecimiento de la celebración de este contrato no se tiene por concluido, ¿sí? Tenemos una oferta de donación por un lado, pero si no contamos con esa aceptación, el contrato no se perfecciona y no nace como tal, ¿sí? Hay una oferta. Bien, ahora sí, ya están acá ingresando. Gracias. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla. Bien. Aquel que no pueda verlo me avisa, pero creo que ahí sí. Bien. Bueno, vamos a recorrer a partir del artículo 1542 al artículo 1559, ¿sí? Que son las disposiciones generales y los efectos. Gracias.
En cuanto al concepto, comenzamos. Hay contrato de donación cuando una parte, ¿sí?, se obliga, que esa parte va a ser denominada el donante, se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra, que va a ser denominado el donatario, y éste lo acepta. Ya de la misma definición nos permiten determinar la naturaleza jurídica contractual que tiene la donación, porque requiere que haya un ofrecimiento y que haya una aceptación de esa oferta emitida. Bien. Además, fíjense que este contrato ya nos está determinando quiénes son las partes donante-donatario. ¿Cuáles son las obligaciones? Por un lado, es transferir gratuitamente una cosa a otra, ¿sí?, y la otra debe aceptarlo. Esos son los requisitos esenciales para que ese contrato nazca. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos esenciales tipificantes de este contrato? Es la obligación de transferir gratuitamente una cosa, y por el otro lado, la aceptación de esa oferta emitida. ¿Sí? Esa aceptación es esencial, porque si no hay una aceptación, una manifestación de voluntad, que luego vamos a ver que puede ser expresa o tácita, bien, no se tiene por celebrado y no nace ese contrato como tal. Y esto nos reafirma aún más la naturaleza jurídica contractual que tiene la donación. Bien, fíjense que el contrato, la definición, el artículo 1542, exige concretamente que debe ser aceptada a los fines de su nacimiento, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, deja de ser o se finaliza la discusión que había en un principio con la posibilidad de que la donación no sea un contrato, sino un acto unilateral, gratuito, bien como es el testamento. Pero fíjense que cuando hablamos de testamento se trata de un acto de disposición, sí, pero que los efectos se van a computar, se van a efectuar una vez que se acontece el fallecimiento del otorgante. Cuando hablamos del contrato de donación, los efectos y la aceptación deben hacerse en vida del donante y del donatario, ¿sí? Están prohibidas, y lo vamos a ver en los artículos siguientes, todas aquellas donaciones que se sometan a la condición suspensiva del fallecimiento del donante, ¿sí? Deben necesariamente ser aceptadas y ejecutadas en vida del donante y del donatario para que se produzcan estos efectos. No se puede supeditar en un contrato de donación que vayan a producirse efectos de esa convención celebrada una vez que fallece el donante, ¿sí? Porque al tener este carácter contractual, y al definirlo como tal, debemos diferenciarlo de aquellos actos que sí tienen la posibilidad de tener algún efecto producida la muerte del otorgante, como es el caso en el testamento. En el caso de la donación, esto no es así, esta aceptación y los efectos deben darse en vida del donante y del donatario. Y además también otra de las diferencias que podemos encontrar con estos actos unilaterales, gratuitos, que puedan producirse, obviamente que tengan efectos posteriormente al fallecimiento del otorgante, es la posibilidad de su revocación. Si hablamos del contrato de donación, como principio general es que no pueden ser revocados, salvo en los casos previstos por la misma norma. Si hablamos del testamento, por ejemplo, puede ser revocado las veces que quiera y que lo considere el otorgante, el testador en su caso. No así en cuanto al contrato de donación. ¿Esto qué permite? Lo que permite es justamente zanjar esta discusión, finalizar, darle un punto final a esto en cuanto a la concepción y a la naturaleza del contrato de donación como un contrato, ¿sí? Y por lo tanto es un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial, ¿sí? Eso es muy importante también que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y que ahora cuando veamos las características, los caracteres de este contrato, que ustedes como saben es un contrato unilateral, pero es un contrato jurídico bilateral en cuanto a su naturaleza jurídica, eso ya lo estudiamos en la primera parte, ¿sí? También la definición, fíjense que nos dice quiénes son las partes, como ya les dije, es donante, donatario, la obligación de transferir una cosa de forma gratuita a otra, y la otra debe aceptarlo, ¿sí? Que es otro de los requisitos, otro de los elementos esenciales que hace a este contrato. Esa aceptación, ¿cómo puede ser? Expresa o tácita, ¿sí? Ahora bien,
si mediare una aceptación tácita que tiene que ver con una conducta que demuestre la plena conformidad en cuanto a la aceptación de esa oferta de contrato de donación que se emitió, bueno, en ese caso sí se interpreta de forma restrictiva, atendiendo la literalidad de los términos y no dando lugar a duda a la posibilidad de la no celebración en su caso, ¿sí? Y además hay una limitación en cuanto a esta manifestación tácita, esta aceptación respecto de las donaciones que sean formales. Las donaciones formales necesariamente requieren que la aceptación sea expresa. No puede mediar una aceptación tácita respecto de esas aceptaciones, y ahora lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Tiene que ver con la forma en que van a ser otorgadas estos tipos de donaciones. Y además, fíjense que es lo que les venía diciendo, que este artículo es el que además nos establece que debe producirse en vida del donante y del donatario, ¿sí? Necesariamente esta exigencia de la aceptación debe efectuarse en vida del donante y del donatario, ¿bien? Y a esto lo vamos a vincular con el artículo 1546, que es la donación bajo condición, ¿sí? En donde están prohibidas aquellas donaciones que van a estar hechas bajo condición suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante, ¿sí? Esto no puede ser así, y esto tiene una vinculación con el artículo 1542, el artículo 1545 y ¿sí? Es una unión en cuanto a los conceptos que hemos estudiado. El contrato de donación es un contrato en virtud del cual una parte, que es el donante, se obliga a transferir de forma gratuita una cosa a otra, y lo debe aceptar. Esa aceptación, ¿cuándo, en qué momento debe mediar? Y en vida del donante y del donatario. Ahora bien, también a las cuestiones de efectos y de cómputo en cuanto a la formación del consentimiento, recuerden de la formación del consentimiento del artículo 971 y siguientes, la posibilidad de lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de contratos entre presentes y entre ausentes, y las consecuencias del inicio de la relación contractual en su caso, ¿sí? Porque al tener naturaleza jurídica contractual la donación, debo aplicarle las reglas que estudiamos ya en la parte general. En cuanto a los caracteres, que ya les dije que era un tema que iba a ser obviamente recurrente en cada uno de los contratos, sabemos que este contrato es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque una vez que nace, genera obligaciones en cabeza de una sola de las partes, que es el donante. Pero muchas veces nos han planteado el hecho de si no podría considerarse bilateral si se requiere la aceptación del donatario. ¿Por qué no es bilateral si existe esta obligación de aceptar? Y esto, obviamente, no se puede considerar bilateral porque la aceptación del donatario es a los fines del nacimiento del contrato. Bien, pero una vez que nace ese contrato, las obligaciones son exclusivamente ¿para quién? Para el donante, que es de transferir gratuitamente esa cosa hacia el donatario, ¿sí? No hace que la obligación de aceptar ese contrato, esa donación, lo haga al contrato como bilateral. Es unilateral porque el único obligado, una vez que nace ese contrato, es el donante, en transferir gratuitamente esa cosa a ese donante. Una cosa que les voy a sumar desde el inicio, que es un contrato netamente consensual, ¿sí? Donde no hay un efecto real, ¿sí? Se debe, con la transferencia de la propiedad de esa cosa, ¿sí? Sin más, con esa oferta del contrato de donación y esa aceptación, el contrato nace sin más, a diferencia después de lo que vamos a ver con lo que es la donación manual que requiere la tradición, la entrega. Pero si hablamos del artículo 1542, nace con con el consensualismo, con la convención, con el acuerdo, con ese entrelazamiento de esa oferta y de esa aceptación. No requiere además otro acto u otro efecto real, ¿sí? Por eso es un contrato y no tiene que confundirse como un efecto real en cuanto a su nacimiento, ¿sí? Además, este contrato de ser unilateral, acá veo a alguien que escribe en el chat, las disposiciones de última voluntad son permitidas, sí, pero no como contrato de donación, ¿sí? Eso también lo van a ver en sucesiones cuando estén en la materia de familia. En cuanto a otra de las clasificaciones, es que es gratuito. ¿Por qué? Porque las ventajas que se procura a una de las partes es independiente de toda contraprestación a su cargo. Fíjense que el donatario recibe
ventajas, pero no tiene que hacer ningún sacrificio, ninguna contraprestación al momento de recibir esa cosa objeto del contrato de donación. Es no formal como principio general el contrato de donación, ¿sí? Porque recuerden que prima la libertad de forma en derecho contractual, en donde las partes van a poder elegir libremente la forma en que quieren plasmar esa manifestación de voluntad común que nace a partir de la celebración de ese contrato. Pero se exceptúa el artículo 1552 que nos habla de los contratos que sí son formales bajo sanción de nulidad en caso de la inobservancia, como es en el caso del contrato de donación de cosas muebles, registrables, y de cosas inmuebles o de prestaciones periódicas y vitalicias, que recuerden que también la doctora ya lo analizó en la parte general, que ahí teníamos lo que es el contrato gratuito de renta vitalicia, en esa oración, ¿sí? Porque tenemos un capítulo, artículos donde desarrollan contrato oneroso de renta vitalicia, pero no respecto del gratuito, que está acá en la definición de forma en cuanto al contrato de donación y la formalidad que se requiere para su otorgamiento, ¿sí? Es formal, solemne, absoluto. Si no se extiende, si no se celebra bajo esta forma, que es escritura pública, el contrato no nace y no voy a poder, obviamente, no voy a poder reclamar los efectos de ese contrato. Requiere para el nacimiento que sea otorgado bajo esta forma, que es escritura pública en este caso. ¿Para qué tipo de donaciones? La de bienes muebles registrables, la de inmuebles o las prestaciones periódicas y o vitalicias, ¿sí? Los demás son no formales. Por eso se dice que el principio general, el contrato de donación, es no formal con la salvedad del artículo 1552, ¿sí? Y además es nominado porque se encuentra, obviamente, recetado en nuestro Código Civil y Comercial, tiene un desarrollo y un análisis a través de los artículos que estamos estudiando en este momento. Por lo tanto, ya nosotros ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos del contrato de donación, ¿sí? Ese contrato en virtud del cual una parte, que es el donante, se obliga a transferir gratuitamente una cosa hacia otra, que es el donatario, y esa otra lo debe aceptar. Ya vimos cuáles son las obligaciones, los caracteres, ¿sí? La naturaleza jurídica contractual, consensual, que nace a partir del consentimiento, de ese entrelazamiento que surge de esa oferta de donación y de esa aceptación respecto de esa oferta. Y ahora que vamos a analizar qué cosas, qué objeto puede tener nuestro contrato de donación. Y vamos a ver que en concordancia con lo que vinimos estudiando y con la definición de contrato, cuáles pueden ser objetos del contrato de donación, todos aquellos bienes materiales susceptibles de valoración económica. Si no mediara esta susceptibilidad de valoración económica, dejaría de ser un contrato de donación. ¿Podría ser otro acto jurídico? Sí, por supuesto, pero no un contrato, ¿sí? Respecto de aquellos bienes inmateriales, ¿sí? La figura que se debería utilizar para poder transmitir gratuitamente en su caso es la figura de cesión de derechos, por ejemplo, y al ser gratuita se le van a aplicar las reglas del contrato de donación, ¿sí? Hoy en la clase que está grabada de la doctora Obligado, algo tienen de esto, ¿sí? La doctora explica estas cuestiones, pero para ir adelantando esto, solamente objeto del contrato de donación tienen que ser bienes materiales susceptibles de valoración económica. Si se trata de bienes inmateriales, no utilizo la figura para transmitirlo, la figura del contrato de donación, pero sí puedo utilizar la de cesión de derechos y en su caso puede ser gratuita, y si es gratuita le vamos a aplicar de forma subsidiaria las normas del contrato de donación, ¿sí? Asimismo, ¿qué nos dice este artículo? Que no va a poder tener por objeto este contrato de donación la totalidad del patrimonio del donante, ni una alícuota importante de él, ni las cosas determinadas que no tengan el dominio al tiempo de contratar. María, decime. Te hago una consulta. ¿Qué pasa con el tema de los actos mixtos? Los actos mixtos son aquellos que en parte son onerosos y en parte gratuitos. En parte no. Sí. Claro, pero eso lo vamos a analizar en la especial, digamos. Claro, eso lo vamos a analizar porque tenemos que ver las donaciones mutuas, las remuneraciones, las donaciones remuneratorias y con cargo, y ahí donde vamos a analizar esto. Porque tienen
tienen parte de onerosidad, ¿sí? Pero no me quiero adelantar a eso sin que ustedes tengan, primero vamos a analizar las disposiciones generales y ya en la clase que viene sí nos metemos de lleno con eso y la posibilidad de considerarse en parte oneroso, ¿sí? Perfecto, gracias. No, por favor. En cuanto al objeto del contrato de donación, no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio ni una alícuota de él, ¿sí? Ni tampoco de aquellas cosas que no tengan dominio al tiempo de contratar, ¿sí? Recuerden siempre que el patrimonio es un atributo de la personalidad y por lo tanto no podría ser objeto del contrato de donación porque no podría hacerlo, recuerde que no tendría una valoración económica. Pero sí pueden ser objeto las cosas que forman parte del patrimonio. No el patrimonio en sí mismo, sino las cosas que forman parte de ese patrimonio. Y si esas cosas que forman parte de su patrimonio, si es una parte importante o una parte sustancial o la totalidad, solo van a ser válidas esas donaciones si se reserva el usufructo o si cuenta con otro medio para subsistir, como puede ser, van a tener en el material alguna pensión, algún tipo de jubilación que le permita vivir sin dificultades. Entonces, en ese caso podría transmitirse de forma gratuita. Sí, Andrea, sí, puede hacerlo. Obviamente después tienen que ver el tema de la parte de sucesiones y demás. No hay impedimentos si... Creo que lo que en- preguntaba Andrea se vinculaba con el usufructo, o sea, le puede vender la casa reservándose el usufructo, le puede donar la casa reservándose el usufructo hasta la muerte, por ejemplo. Sí, si es el único bien que forma parte de su patrimonio o una parte sustancial de él, sí, fíjense que sí lo Bien. puede hacer. ¿Sí? Obviamente después, si hay más herederos y demás, bueno, eso lo van a ver en sucesiones. Por lo pronto, nosotros estamos estudiando el contrato de donación y se puede hacer. Porque ahora vamos a ver qué capacidades se puede tener para efectuar estos contratos de donación. ¿Quiénes pueden donar y quiénes pueden recibir o aceptar estas donaciones? ¿Sí? Por lo pronto, ustedes tengan en cuenta que el objeto de los contratos de donación son los bienes materiales susceptibles de valoración económica. Si mediare algún tipo, si quiero celebrar un contrato de donación de un bien inmaterial, no sería la figura donación, sino cesión, ¿sí? De derechos, y en su caso, si fuera de forma gratuita, se le aplican de forma subsidiaria las normas del contrato de donación. Asimismo, recuerden que el patrimonio es un atributo de la personalidad que no puede ser donado, pero sí las cosas que forman parte de ese patrimonio. Si es la totalidad o si es una parte sustancial, es válida siempre y cuando se reserve el usufructo o si cuento con otros medios para subsistir sin tener ningún inconveniente a eso, ¿sí? En cuanto a la capacidad, que es lo que les decía, quiénes pueden donar, qué capacidad se requiere para poder efectuar estas donaciones o qué capacidad se requiere para que yo pueda aceptar una donación. Por un lado, el artículo 1548 nos habla de la capacidad para donar, es obviamente las personas que tengan capacidad para disponer de sus bienes, esa capacidad de derecho o de ejercicio también, ¿sí? La posibilidad de disponer de sus bienes. Respecto de las personas menores de edad emancipadas, pueden hacer estos actos, ¿sí? Pero fíjense que el artículo 28 nos dice que no puede hacer respecto de aquellos bienes que hubiera recibido a título gratuito. Esos no puede, respecto de esos bienes que hubiera recibido a título gratuito, realizar contratos de donación. Pero después no hay limitaciones y obviamente sigue los términos generales. ¿Quiénes pueden aceptar esas donaciones? Toda persona que sea capaz. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sean incapaces? Bueno, esa aceptación la debe efectuar su representante legal. Pero respecto de aquellas donaciones que es con cargo, sí, que las vamos a ver y las van a comprender bien la próxima clase, en ese caso se debe requerir la autorización judicial. El representante legal simplemente no puede aceptar a los fines del nacimiento. Requiere asimismo que sea el juez el que intervenga y que el que autorice a que se pueda manifestar esa aceptación en su caso. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hemos visto hasta ahora? La definición, quiénes son las partes, las obligaciones, los caracteres,
Hicimos una breve referencia a esos actos mixtos, que en partes pueden ser gratuitos o onerosos, de cómo se van a aplicar, pero lo vamos a explicar bien el viernes que viene. También tenemos que tener en cuenta que a donación se le aplican de forma subsidiaria todas las reglas que hacen a los actos jurídicos gratuitos, porque se trata de un acto jurídico gratuito. Bien, vimos todo lo que tiene que ver con la aceptación expresa, la aceptación tácita. Para aquellas donaciones formales se requiere necesariamente que la aceptación sea expresa, ¿sí? ¿Por qué? Por el modo, por la forma en que deben ser otorgadas, bajo escritura pública, bajo sanción de nulidad, en observancia de la extensión en la forma, hace que el contrato no nazca. También vimos lo que tiene que ver con la donación bajo condición, que están prohibidas, ¿sí? Son aquellas que supeditan los efectos del contrato celebrado a el momento posterior al fallecimiento del donante. Están prohibidas porque la aceptación y los efectos se deben dar en vida del donante y del donatario. También analizamos lo que tiene que ver con la capacidad para donar, la capacidad para aceptar, y acá tenemos este artículo que habla de los tutores y de los curadores, que son dos figuras que la vieron en Civil 1 y también la van a volver a ver en Familia, ¿sí? En donde no van a poder recibir a título gratuito, ¿sí? a través de lo que es el contrato de donación, bienes que sean recibidos por parte de personas que estén bajo su tutela o su curatela, antes de lo que es la rendición de cuenta o cuando hayan quedado adeudándoles algún tipo de suma, ¿sí? Esto es en beneficio de aquella persona que ha sido, obviamente, necesaria la designación de un tutor o de un curador en su caso, ¿sí? Una vez que haya rendido cuentas, una vez que se hayan efectuado todos los pagos, no hay impedimento. El impedimento está si lo que falta es la rendición de cuenta o si lo que falta es que se pague alguna suma que se deba, ¿sí? En cuanto a las formas, ya los vimos. Como principio general, recuerden que el contrato de donación es no formal, siguiendo el principio de libertad de formas, del 284, si no me equivoco, ya les digo bien. Libertad de formas 284, pero hay ciertas donaciones que deben ser otorgadas bajo una forma establecida, bajo sanción de nulidad, que es aquellas donaciones que tengan por objeto cosas inmuebles, bienes muebles registrables, o prestaciones periódicas o vitalicias, ¿sí? En ese caso requiere, a los fines de ser otorgados bajo esta forma, obviamente una intervención del Estado en cuanto, o de algún federatario, en cuanto a las consecuencias que tiene, ¿no?, este acto de gratuidad, y por lo tanto debe haber un control respecto de esto. Hay un artículo, que es el artículo 1547, que nos habla de la oferta conjunta, que es cuando es hecho a varias personas, ¿sí? En donde la aceptación, y siempre que sea solidaria, la aceptación de uno implica una aceptación entera, pero no habla del derecho a crecer, ¿sí? No implica que la aceptación de uno hace que, en caso de que otro no lo haga, acrece mi parte, sino que la aceptación de uno hace que el donante pierda el derecho a revocar si no tienen las causales previstas para poder revocar, que van a ser estudiadas la próxima clase. A eso hace referencia. No al derecho a crecer, sino a la posibilidad de que el donante revoque ese contrato de donación, ¿sí? En ningún momento este artículo habla de la posibilidad de acrecer, sino de esto, de que va a perder el donante la posibilidad de dejar sin efecto ese contrato de donación cuando sea varias personas, pero una de ellas haya aceptado, y siempre que sea solidaria, ¿sí? No habla de las mancomunadas, por ejemplo. Agustina, sí. ¿Qué sería acrecer? No entiendo. Acrecer es, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, te voy a donar Mirna y a Vanessa 10.000 pesos. Solo vos me aceptás. Y Vanessa nada. Si van esos 10.000 pesos, por ejemplo, solidarios, sería 5.000 y 5.000. ¿Sí? El hecho de que vos aceptes no implica, y que Vanessa no implica que a vos serían los 10.000 pesos enteros, porque no hablamos de acrecer, de que se te va a aumentar a vos lo que Vanessa no acepte. ¿Sí? ¿Se comprende así? Es un ejemplo medio Pero lo entendí. Bien, perfecto, bárbaro.
En cuanto a la donación manual, este es el tipo de donación que requiere para su nacimiento la entrega. ¿Sí? Como es el caso que yo digo a Nora, te dono mi lapicera, Nora. ¿Sí? Con eso y que Nora me diga, acepto, Agustina, el contrato no nace. ¿Sí? Además, debo entregarte, porque si no te entrego, el contrato de donación no existe como tal. Para lo que es la donación es manual, que estamos hablando de cosas muebles, no registrables y de títulos al portador. Con la sola entrega de la cosa o del título del portador, obviamente ese contrato nace y se tiene por cumplido. Si no mediara esta tradición, si no mediara esta entrega respecto de estos tipos de donaciones, la donación no existe como tal, el contrato no existe como tal, ¿sí? Por lo tanto, ya analizamos la definición, las partes, las obligaciones, los caracteres, hablamos de la aceptación como ese elemento esencial para su perfeccionamiento, hablamos también de la prohibición de las donaciones bajo condición, de la oferta conjunta, hablamos de la capacidad que se tiene que tener para donar y para aceptar donaciones, y hablamos del objeto también. Por lo pronto ahora vamos a hablar de los efectos del contrato de donación. Como saben, es un contrato, como ya lo vimos, es un contrato unilateral, que hace, la celebración de ese contrato hace nacer, genera una obligación en cabeza del donante, que es entregar la cosa, ¿sí? Conforme al artículo 1555, el donante debe entregar la cosa al momento en que haya sido constituido el mora. Y solamente va a responder en caso de incumplimiento, o fíjense que también el artículo 1555 nos dice, o mora, cuando actuare por dolo, ¿sí? Por su accionar doloso. La obligación de entregar la cosa surge al momento que ha sido constituido en mora, y solo responde por ese incumplimiento o por la mora si a su accionar fue doloso. ¿Sí? Esta disposición de la entrega reafirma aún más la naturaleza jurídica contractual que tiene la donación. ¿Sí? Y estos artículos siguientes, el artículo 1556, 57 y 58, se relaciona con un tema que ya vimos en la parte general, que tiene que ver con la obligación de saneamiento. Ustedes recordarán que la obligación de saneamiento es un elemento natural de los contratos onerosos. ¿Y qué pasaba con aquellos contratos que eran a título gratuito? Bien, en esos casos, la obligación de saneamiento no formaba parte, no era un elemento natural. Pero las partes, obviamente teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad, las partes podían incluir en su contrato, en su convención, en su acuerdo, a través de una cláusula, a través de una disposición, en el contenido de su contrato, como un elemento accidental, la obligación de saneamiento, que incluía la evicción, los vicios ocultos, ¿sí? Pero, en principio general, aquel contrato que se hubiera celebrado a título gratuito no debe responder el obligado de forma gratuita frente a lo que es la obligación de saneamiento. Pero analizamos también la posibilidad de ser incluido esta obligación a través de un elemento accidental, no como un elemento natural, ¿sí? Solamente se responde si hubiera estado previsto en nuestro contrato, a diferencia de los onerosos, que si está pactado o no, se responde igual, ¿sí? El artículo 1556 nos habla de la garantía de evicción, que tiene que ver aquel defecto en el derecho. ¿Cuándo responde el donante para con el donatario? Cuando, primero y principal, cuando se haya asumido esa obligación, cuando las partes de común acuerdo hayan decidido incluirlo en su convención, en su contrato, que va a responder en caso de evicción, o cuando se hubiera mediado mala fe. Sí, en ese caso es una sanción al obrar, obviamente incumpliendo el principio rector de actuación, que es el de buena fe, artículo 9, artículo 961, artículo 991. O cuando la evicción en su caso se produce por la causa por causa del donante, ¿sí? Si hay un actuar del donante, también generaría la posibilidad de que, si se pierde ese derecho, generaría también la posibilidad de que va a responder. Y en cuanto a las donaciones mutuas, remuneratorias o con cargo, lo vamos a ver la clase que viene, pero como hay parte de onerosidad, ya en ese caso, esta garantía de evicción, esta obligación de saneamiento, formaría parte ya como un elemento
que sería natural, pero lo vamos a analizar bien en la próxima clase. Y una vez que se verifica obviamente, que se hace operativa esta garantía por evicción, voy a tener que indemnizar como donante al donatario, ¿sí?, los gastos que hubiera generado por la causa de esta donación, ¿sí? Y en cuanto a los vicios ocultos, solo va a responder si hubiera actuado con dolo, es decir, se van a tener que reparar esos daños, ¿sí?, si el donante tenía conocimientos de esos vicios y ocultó o omitió comunicarlo al donatario, ¿sí? Fíjense, y debe reparar los daños que hubiera ocasionado por ese actuar y por esos vicios ocultos que se hubieran generado. Con esto vimos entonces lo que es la obligación de saneamiento. Recuerden siempre que es un elemento natural de los contratos onerosos, que se van a efectivizar más allá de que si en nuestro acuerdo esté. Si se tratare de algún contrato a título gratuito, bueno, en ese caso necesitamos que las partes lo hayan incluido en su contrato, o teniendo en cuenta las previsiones que ya vimos en el artículo 1556, 1557 y 1558. Y el último artículo que vamos a ver hoy es la obligación de alimentos, ¿sí? Fíjense que está este acto con la intención de beneficiar, ¿sí?, que es gratuito, bien, y que implica obviamente desprenderse de parte del patrimonio sin tener ningún tipo de ventaja por parte del donante, que en caso de que no tuviera medios para subsistir, como así tampoco obviamente personas a quien poder requerirle, le va a poder pedir al donatario que le preste alimentos, y siempre que esa donación haya sido onerosa. Excepto que la donación haya sido onerosa, ¿sí?, el donatario debe prestar alimentos, ¿sí?, que la parte de la onerosidad la vemos el viernes que viene. Pero en ese caso, en que se hubiera mediado algún tipo de donación que no fuera de aquellas que son consideradas onerosas, el donatario debe prestar alimentos al donante cuando el donante no tiene otro medio de subsistencia. Pero también la norma prevé la posibilidad de que el donatario pueda liberarse de esta obligación. ¿Cómo? Devolviendo la cosa que recibió del donante, objeto del contrato de donación, o en su caso, si no contara con la cosa, el valor de lo que hubiera recibido por esa enajenación en su caso, ¿sí? Esta obligación de prestar alimentos, ténganla en cuenta porque la vamos a volver a analizar en la clase que viene con reversión y revocación en su caso. Sí, Vanessa, decime. Sería, por ejemplo, en el caso de que, como decía Andrea, mi mamá me done la casa con reserva de usufructo, pero no tenga otra cosa para alimentarse, o no tenga, qué sé yo, podría haberla alquilado y tener de eso una renta para poder alimentarse, o cómo funcionaría, ¿cuál sería el ejemplo? Para cualquier medio, ¿sí? Yo puedo haberte regalado mi casa, puedo haber donado, sí, la palabra regalar no. Y por eso yo dije comprar, sí. Te regalo mi casa y después yo pierdo mi trabajo, no tengo la posibilidad de alimentarme de nada, no, ni siquiera puede ser que se haya reservado el usufructo, nada, ¿sí? Te dono mi casa, y después de unos años resulta que perdí mi trabajo, por diferentes deudas, por ejemplo, me embargaron todos mis bienes y demás, y no tengo forma de proveer mis alimentos. Bueno, en ese caso, si yo, al haber realizado con vos un contrato de donación y al haber efectuado este acto gratuito, tenés la obligación de prestarme alimentos a mí, ¿sí? Así nomás, sin mayores particularidades, ¿sí? Okay. Es una obligación que tiene que ver con el hecho de que se prestó, se realizó, se celebró ese contrato que implica un acto obviamente de beneficio exclusivo para vos y de un sacrificio exclusivo para mí como donante, y si por un hecho posterior, bien, no tengo medios para proveerme de alimentos, bueno, en ese caso tenés que responder. Claro, eso y te podés liberar, digamos. De subsistencia, ¿sí? ¿Se reclama judicialmente también? Sí, bien. Igualmente la posibilidad, también se puede reclamar de forma extrajudicial, pero no obsta a que vos lo reclames en caso de que no lo hagas, de que no respondas, sí, lo podés hacer judicialmente. Agustina, ¿y cuánto tiempo prevalece esta obligación de alimentos en el caso de las donaciones? In eternum, siempre.
No tienen plazo de duración. No, porque ese contrato se celebró y no tiene un plazo de duración, porque justamente te puede pasar ahora o en 20 años que no tengas la posibilidad de valerte en cuanto a obtener alimentos para subsistir, y entonces tiene que ver casi como una obligación moral, más allá de que la moralidad en este caso, en la materia contractual, no forma parte, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con este acto, como se realizó este acto. No quiero decir liberalidad para que no lo confundan ustedes con lo que tienen que buscar información y demás para el viernes que viene, pero como hay un desprendimiento tal de mi patrimonio, y luego no tengo los medios para alimentarme, bueno, en ese caso, habiendo celebrado un contrato de donación, habiéndome desprendido de ese bien, y la otra parte solamente se benefició, bueno, tiene la obligación de prestarme alimentos, ¿sí? En ese caso. Y por supuesto, te podés liberar vos como donatario de esa obligación, restituyendo la cosa que donaste, o el valor si vos la enajenaste, si vos la vendiste. Si no, esa obligación persiste, y vas a tener que responder. Así que fíjense al momento de aceptar una donación. También hay que analizarlo, no se acepta así más, puede pasar esto, ¿sí? Puede pasar esto. Y ya la clase que viene vamos a ver algunas donaciones en particular el viernes que viene, si quieren ir leyéndolas como para que puedan ir viendo si surge alguna consulta. Pero la idea es que ustedes hoy, por lo menos hoy, se vayan con la definición, con las partes, con los efectos, con los caracteres, ¿sí? Y ya en la clase que viene se nos va a complejizar el contrato de donación, porque ya vamos a ver que hay parte de onerosidad, ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con la reversión, con la revocación, ¿sí? Que tiene que ver también con la extinción del contrato, y que vamos a traer nuevamente esto que vimos, y tengan en cuenta que la obligación de prestar alimentos también puede ser una causal que vamos a estudiar el viernes que viene. Todo lo que tiene que ver con, bueno, donaciones mutuas, remuneratorias, con cargos, la responsabilidad por los cargos, las donaciones inoficiosas, todo lo que tiene que ver pacto de reversión, la renuncia, la revocación, incumplimiento de cargo, ingratitud, negación de alimentos, eso es lo que les decía, y la legitimación activa, quien la podía efectuar y demás. Si quieren ir analizándolo, lo quieren ir recorriendo como para el viernes que viene tener más herramientas, por supuesto, bienvenido, más allá que la tarea que les toca en esta semana es ver si el contrato de donación implica una liberalidad, o en su caso la diferencia y demás. Fue evaluado el cuatrimestre pasado, así que eso ténganlo en cuenta. Es un contrato importante que muchas veces se confundía con los efectos en cuanto a si podía producir efectos una vez que fallecía el otorgante. Hoy en día vemos que es un contrato consensual que nace a partir de ese entrelazamiento de esa oferta, de esa aceptación, y que requiere que esa aceptación y los efectos se produzcan en vida, tanto del donante y del donatario. La importancia de la distinción también de este acto jurídico contractual que es la donación, y el testamento como un acto de disposición de última voluntad que va a producir efectos una vez que acontezca la muerte del testador, del otorgante y demás. Más allá de eso no deben estudiar de testamento, porque lo van a analizar con profundidad en sus sesiones con la doctora Obligado también. Bárbaro, Tobías, no hay problema. Gracias. ¿Podés repetir, Agustina, cuál es la tarea que tenemos entonces para la semana? Porque quería ir La liberando nada más. La Una palabra tarea sola no me alcanza. no, la tarea va a ser esto, de analizar si el contrato de donación implica una liberalidad, o qué es una liberalidad en su caso, diferencias, similitudes y demás. Ok, ¿y me podrás poner en pantalla la filmina de objeto? Sí. Bien, un minuto. Así me saco una fotito. Acá. Esa y la anterior. La que sigue. Esta ya está. Esa. Ahí, aguardamos 2 minutos. Sí. Bárbaro, gracias. No, por favor.
No sé si alguno tiene alguna duda de lo que es contrato de donación, también igual lo vamos a retomar la clase que viene, si hay alguno que tenga alguna duda en particular de la parte general, la vemos también la clase que viene. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de donación, que es contractual, ¿sí? Que nace a partir del consentimiento, que no debemos confundirlo con un derecho real, ¿sí? Que nace a partir de ese entrelazamiento de esa oferta y de esa aceptación, que debe producirse en vida del donante y del donatario como los efectos, y debemos diferenciarlo de lo que es la donación manual, que en ese caso es un tipo de donación que requiere la entrega, la tradición. Si no mediar esa entrega, esa tradición, el contrato no nace como tal. También la forma, la clasificación, quiénes son las partes, la obligación, el carácter unilateral, gratuito, no formal, nominado, que tiene este contrato y demás. Eso es por lo pronto. En cuanto a estos artículos, la obligación de prestar alimentos, ténganla en cuenta, la obligación de saneamiento, como un elemento accidental que pueden incorporar las partes con las previsiones del 1556, 1557 y 1558. Y todo lo que tiene que ver con el accionar de mala fe, obviamente que esto es una sanción al no proceder conforme el artículo 9, 961, 991. ¿Sí? Así que bueno, chicos, no sé si hay alguno que me quiera hacer alguna consulta. Bueno, los libero hasta la semana que viene. Bueno, el lunes van a estar con la doctora, como ya les dije, van a empezar con lo que es el contrato de locación. Si hay posibilidad, también va a avanzar sobre cesión, pero bueno, es un contrato muy largo y muy importante el contrato de locación, por ende, hasta lo que llegue la doctora va a hacerlo. Tengan en cuenta y marquen y estudien muy bien esos contratos que le nombré: mandato, renta, fideicomiso, locación, cesión, ¿sí? Eso ténganlos como primordiales, más allá de que tienen que saberse todos los temas, todos los contratos. Pero bueno, tengan en cuenta que son muy importantes esos contratos. Así que bueno, los libero, que tengan muy buen fin de semana, vayan estudiando Buen y fin de nos semana, vemos, profe. nos vemos el lunes que viene. Chao, Tina, buen fin de semana. Gracias a Hasta todos. luego. Adiós, adiós, gracias Hasta chicos. luego. Chao.